André Benavides, constitucionalista. Cuando son las 11:54, arrancamos con esta entrevista. ¿Cómo está, André? Resulta que hay una situación bastante tensa desde hace algunos meses, pero esta semana es como que está más viva esa llama, ¿no?, de la discordia. El presidente arranca diciendo que indica que Verónica Abad inició su carrera política con la Revolución Ciudadana y era afín del correísmo. Él no está de acuerdo en casi nada con el comportamiento de ella en los últimos meses y piensa que irse en contra de su propio gobierno es desleal y no es correcto. Como respuesta, la vicepresidenta dice que ella no sé por qué le tienen miedo si ella no es peligrosa y, según la Constitución, determina que ante la ausencia del presidente, en caso de que él decida lanzarse para los comicios del 2025, la que tendría que asumir la presidencia es Verónica Abad. Ahora, dice que hay una persecución contra ella porque quieren evitar esto. ¿De qué forma podrían evitarlo? Bueno, es importante tomar en cuenta que estamos próximos a unas elecciones presidenciales. Y lo que nos dice el Código de la Democracia es justamente que en el caso de que el presidente vaya por una reelección, la vicepresidenta va a ser quien deba asumir con estas funciones mientras dure la campaña. Entonces, respecto de esto tenemos varias situaciones que analizar. Una de ellas es la relación entre presidente y vicepresidente. Y en ese sentido vemos que, en efecto, la relación entre los dos mandatarios está prácticamente quebrantada, lo cual supone que no existen condiciones para que la señora Abad se haga cargo de la presidencia de la República en caso de que Noboa pida esta licencia mientras dure la campaña electoral, tanto de primera y segunda vuelta, si es que pasa segunda vuelta electoral. Punto uno. Punto dos, la Constitución de la República es bastante clara. Si el presidente de la República tiene una ausencia temporal en el cargo, quien está llamada a reemplazarlo, ya sea por la campaña temporal, porque el presidente está enfermo, porque mañana pasa algo, es la vicepresidenta, ¿ya? Ahora bien, tenemos que también ver la forma de cómo supuestamente se la va a sacar del cargo, porque aquí no es cuestión de decir que es solo incómoda la señora Abad, no. Se está viendo la forma de cómo sacar el cargo, si es a través de juicio político, la demanda en el contencioso electoral o se le está forzando a presentar la renuncia. Sí, Esos son los mecanismos. esto es porque ella tiene un cargo de elección popular. Ahora lo que le están diciendo es que ella está remontándose a cuando estuvo de candidata para Cuenca y que ella había cometido la ilegalidad de empezar una campaña anticipada. ¿Esto podría ser una causal para destitución o para sanción que no le permita a ella asumir el cargo de presidenta si el presidente se ausenta? Podría ser una de las alternativas, pero recordemos que para que se configure aquello, tiene que haber una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y no sabemos si es que hasta el momento que llegue la campaña tengamos una sentencia ejecutoriada que suponga la pérdida o la suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta y con ello ella prácticamente esté proscrita de seguir ejerciendo el cargo. Porque, a ver, ¿qué pasa si es que mañana se la destituye, renuncia o se suspende o pierde sus derechos políticos con esta denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral? Lo que pasaría es que el presidente de la República tiene que solicitar a la Asamblea Nacional el nombramiento de un nuevo vicepresidente. Y en este caso, la Asamblea Nacional tiene que escoger entre los nombres que envía el presidente de una terna. Y con ello podríamos salir, obviamente, de esta situación insostenible que Más o estamos. menos sería una figura parecida a la que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, cuando Jorge Glass es destituido y él mandó una terna para que escogieran al nuevo vicepresidente, que en ese caso fue Otto Sonnenholzner. Así más o menos. Así es el procedimiento, tal cual. Tal como en su momento pasó con el señor Glass, que abandonó del cargo porque estaba dentro de un centro de rehabilitación social y
al configurarse el abandono, lo que pasó es que Moreno tenía que enviar una terna y se escogió un nuevo vicepresidente de la República. Ya, En este caso, te digo, hasta el momento existe eso, ¿no? Esta posible denuncia, pero tendríamos que esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Ok, esa es una. ¿Qué otras figuras podrían proceder para que ella no asuma la presidencia? es que nosotros tenemos causales claramente previstas en la Constitución de cómo alguien puede cesar en sus funciones el cargo de presidente o vicepresidente de la República. El uno es el juicio político, la otra es la renuncia del cargo, el tercero es el abandono del cargo y finalmente la ausencia definitiva. Tienen que operar estas causales para que pueda cesar en el cargo. Tampoco es que podemos buscar cualquier pretexto para decir que ella salga de este. Entonces tendría que verse la forma correcta y adecuada que permite el ordenamiento jurídico para hacer aquello. Caso contrario, lo que va a pasar es que se va a plantear acciones de protección, etcétera, justamente con la intencionalidad de que ella no pueda ser cesada. Entonces, si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Y hay que seguir los mecanismos que están previstos en la Constitución. Y uno de ellos es justamente esta denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, que le inhabilitaría para ejercer un cargo público. O sea, que ese sería el único deber ser sin violentar ningún tipo de ley. Así es. Si es que se pretende hacer otro tipo de cuestión, que son vías de facto, obviamente existe ahí una arbitrariedad. Independientemente de que nos caiga bien o nos caiga mal la señora Abad. En un Estado de Derecho, lo que al menos se espera de la autoridad es que cumpla con lo que dice la Constitución y la ley, y no bajo el pretexto porque me cae mal Noboa, yo hago lo que me dé la gana. No, así tampoco funciona. Para eso tú debías haber escogido bien el vicepresidente al momento de inscribir tu candidatura. Si no, lo único que hiciste fue rellenar ese espacio y obviamente ahora tenemos estas consecuencias. Y yo creo que son consecuencias realmente incómodas para el gobierno y para el presidente, porque vemos que desde la posesión ella no asistió al almuerzo, se fue a almorzar a un mercado, luego de esto la mandan a Israel, luego de esto, que sí, como en el papel de madre, sí me pareció algo muy duro, la detención de su hijo y haberlo enviado a La Roca en medio de todos los delincuentes supuestamente más peligrosos del país. Ella todo esto lo llama como una persecución, pero sí se la ve muy empeñosa en que ella no va a renunciar y que ella está con la Constitución en la mano diciendo que eso le corresponde a ella si el presidente decide lanzarse a las próximas elecciones. Así es. Y por otro lado, yo creo que el temor que tiene Novoa es principalmente por lo que pueda hacer durante esta licencia por campaña electoral. Porque el momento que pide la licencia, obviamente que asume la titularidad del Ejecutivo, la vicepresidenta, y tienes todas las atribuciones que la Constitución te permite, desde crear ministerios, suprimir ministerios, nombrar ministros, sacar ministros, nombrar embajadores, enviar proyectos de ley, modificar reglamentos, presentar el presupuesto general del Estado, vetar proyectos de ley, todo. Entonces yo creo que ese es el principal temor que se tiene en este momento y que se está evidentemente buscando el mecanismo para conseguir aquello debido a la amenaza que podría suponer para la continuidad de el proyecto, llamémoslo así, político que tiene el presidente de la República. Obvio, si no se llevan, ella va a querer deshacer algunas cosas con las que no haya estado de acuerdo y que haya hecho el presidente y poner los que ella le parece. Es que ese sería el problema. O sea, ¿qué va a pasar con este gobierno en caso de que asuma la vicepresidenta, que ya se sabe que no se lleva bien con el presidente, que no, a la final no va a querer continuar con los proyectos que el presidente esté en ese momento realizando? Y más que todo, el tema de los ministros. Yo creo que ese sí sería un grave problema, porque a pesar de que ya han habido algunas remociones y algunos cambios, ya en la recta final de este gobierno, venir a hacer otros cambios e incluso hasta con otro tipo de ideología, según el presidente, que dice que ella es nacida de la Revolución Ciudadana y formada
bajo el calor de la Revolución Ciudadana, yo creo que sería extremadamente perjudicial a título personal para el país. ¿Usted qué opina? Podría darse una situación así, más que todo que desde casa adentro se pueden dar dos situaciones que me parece que son las que preocupan al gobierno y al presidente Noboa. El primero es que en efecto, dentro de esa campaña puede, eh, de alguna forma, desde adentro, tratar de golpear la campaña electoral. Entonces, Noboa, me hiciste eso, yo desde adentro, siendo presidenta, termino golpeando tu campaña electoral para que pierdas la elección, por un lado. Y por otro lado, no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Y en este caso, lo que podría hacer la señora Abad es hacer una auditoría, una revisión de todos los procesos, de todos los contratos, de toda la información que se ha hecho desde el inicio de este periodo presidencial o continuación del periodo presidencial y ver alguna irregularidad y descubrir alguna cuestión. Entonces, creo que por esos dos frentes son los que preocupan al presidente de la República. Lo otro, creo que, en mi opinión personal, primero que este es un lío que tiene entre presidente y vicepresidente. Pero aquí al final del día el perjudicado ni siquiera es la señora Abad o el señor Noboa, es el ciudadano Es común. el país. Porque bajo esta rencilla que se está llevando a cabo y que seguramente se va a agravar si es que la señora asume la presidencia de la República, se van a tomar decisiones que muchas veces pueden resultar antipopulares solo con tal de golpear al gobierno de Noboa y su reelección. Y por otro lado, si es que vamos con una agenda personal y no una agenda de país, una agenda de revancha y no de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, es claro que aquí el perjudicado es el ciudadano de a pie, porque al final del día va a estar más preocupado de cómo reventarle a Noboa, de cómo tropezar su campaña, de cómo ver, sacar información que pueda ser objeto de algún tipo de procesamiento de carácter penal, administrativo, etcétera, en lugar de dedicarte a gobernar. Entonces, al final del día, yo creo que esto obviamente genera una situación de insostenibilidad en el país y evidentemente de incertidumbre. André, ¿cuánto es el tiempo de licencia que se le otorgaría al presidente para que vaya a las elecciones? De acuerdo al artículo, me parece 93 o 193 del Código de la Democracia, toda la campaña electoral. Si la campaña electoral dura 45 días la primera vuelta, es ese tiempo. Y si hay segunda vuelta, durará el mes que dura la segunda vuelta electoral, la campaña de segunda vuelta electoral. Es hartísimo tiempo para hacer muchísimas cosas. Por supuesto, y por eso es lo que el presidente está empeñado en sacarla del puesto, nombrar una vicepresidenta que sea de su, primero, agrado y segundo, de su confianza. Y con Ahora, eso poder hacer campaña tranquilamente. corríjame, vamos a suponer algo hipotético, ¿no? ¿Existe la posibilidad de mandar alguna reforma de ley urgente, algo para cambiar el código de la democracia, algo para reestructurar alguna ley y pueda dar viabilidad a la destitución de la vicepresidenta? En absoluto, tenemos que someternos a las reglas del Código de la Democracia porque no puedo hacer reformas electorales, sino hasta un año, no puedo hacer reformas al Código de la Democracia en un año electoral. Entonces, en un año electoral yo no puedo tocar el Código de la Democracia. Sí, entonces, por ese lado no podría. Si vamos por la vía de la enmienda a la Constitución, la vía de la enmienda ya sabemos, cuesta millones de dólares. Si vamos por la vía legislativa, también eso toma su tiempo. Si es que queremos enmendar por la vía legislativa la Constitución, toma un año, un mes. Hasta eso ya capaz está hasta posesionado el nuevo presidente. Entonces, no veo por ahí una alternativa, salvo lo del contencioso electoral que suspenda los derechos políticos o, como al estilo del señor Glass, que por ahí existe algún tipo de participación de la señora Abad en el presunto delito de tráfico de influencias del hijo y que la señora le dicte prisión preventiva y que quede fuera del cargo y digan es abandono del cargo, pero son escenarios en realidad que ya incluso hasta pueden resultar hasta fantasiosos que se den. Claro, porque a estas alturas ya la tiene que haber
visto todos sus antecedentes, toda su trayectoria política con lupa para ver qué sacan. Evidentemente, seguramente se debe haber hecho un ejercicio para ver dónde existe la responsabilidad y creo que lo único que han encontrado o lo más factible es justamente esta denuncia en el contencioso electoral por haber hecho campaña anticipada. Entonces, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Código de la Democracia y de acuerdo a todos los parámetros que usted acaba de mencionar, es casi imposible esta destitución, es casi imposible que Verónica Abad no asuma la presidencia en caso de ausencia de Noboa. Así es. O sea, no veo ninguna alternativa salvo la renuncia, destitución o suspensión de derechos políticos. No veo otra alternativa. Ok, abandone el cargo, pero prácticamente ya está aferrado, porque una de las alternativas que se estaba pensando es justamente el tema del abandono del cargo. Entonces, ¿cómo operaba el abandono? Tú la tenías aquí y dijiste, no, ¿sabes qué? La mando como personal diplomático a Israel y seguramente la señora no va a querer ir porque ahí están en medio de una guerra. Y claro, el momento que tú no ibas allá a ejercer tus funciones significaba que estabas abandonando el cargo. Pero la señora no hizo caso de aquello y más bien se fue a Israel. Y con eso interrumpió que se configure la causal de abandono del cargo. Y por eso ella sigue ahí. Claro, porque Entonces, ella dice que incluso esta estrategia, porque ella lo ve como maliciosa y persecución, el haber detenido a su hijo era para que ella venga de Israel y ahí le iban a decir que ella estaba abandonando su cargo de diplomática en Israel, que también podría haber sido una destitución en ese caso, no es una destitución, sino más bien se configura la causal de abandono del cargo. Y con eso, obviamente, se da la cesación de de esas funciones, funciones y pierde la calidad de vicepresidenta de la República. pero tampoco vino. Así es. Entonces, incluso el hijo me parece que ya salió con fianza y ahorita está en Ujú. libertad. Bueno, veremos qué va a pasar, qué fichas van a mover, qué estará pensando con su círculo más cercano el presidente, apegado a la ley. Vamos a ver entonces con el transcurso de los días qué va a pasar, porque realmente, como usted bien dijo, el perjudicado sería el ciudadano, definitivamente, en caso de que exista un sabotaje de las cosas que el presidente ha venido haciendo hasta el momento en caso de que sea ausente. Así es, así es. Más bien tenemos que estar pendiente a ver cómo se va cocinando las operaciones de orden político y también jurídico y cuál va a ser el resultado final respecto de la permanencia o no de la señora Abad en la vicepresidencia de la República y más aún antes de la campaña electoral que justamente inicia en enero del próximo año. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, André Benavides, analista político. Valiosísimos todos los argumentos que usted nos acaba de decir y también a la vez despejar las dudas que podíamos tener. Muchísimas gracias, André.